Señor amado, ya nos encontramos en la lección número 20 de los libros históricos. Vamos a realizar una síntesis de estos libros que hemos visto. Queremos pedirte que nos pueda ayudar en el futuro para recordar de lo que trata cada libro histórico, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 20 que tiene que ver con una síntesis de los 12 libros históricos que hemos considerado, y esos 12 libros históricos del Antiguo Testamento están clasificados de esa manera dentro de la literatura bíblica. Vamos a comenzar con el libro de Josué. Recordemos que el tema central dentro del libro de Josué es la posesión de la tierra prometida, para lo cual antes de tomar la tierra prometida había una preparación espiritual, moral, física y militar, en la que Dios les estaba preparando para conquistar la tierra de Canaán. Posteriormente a que ellos habían tomado posesión de la tierra prometida, habían ocupado y posteriormente lo habían repartido entre las tribus de Israel. De esa manera vemos cómo podemos recordar el libro de Josué. Pasamos al libro de los jueces. El libro de los jueces, recordemos que trataba acerca de una decadencia moral, espiritual y religiosa en los tiempos de Israel. Y cuando esta rebelión se daba en medio del pueblo de Dios, Dios dice que levantaba a sus enemigos para que los sojuzgaran y los afligieran. Y cuando el pueblo de Israel estaba afligido, clamaba al Señor, y Dios les levantaba un líder militar o caudillo, quien los libertara de sus opresores, y uno de sus caudillos bastante conocidos fue Sansón. En el libro de Ruth hemos visto la historia de una moabita que se casó con un judío que fue Boz, y del resultado de este matrimonio entre una moabita que era Ruth y un judío que era Boz, nació Obed, y Obed fue un antecesor del Señor Jesús. De esa manera, Ruth, pese a que fue gentil, se encuentra en la genealogía del Mesías. Posteriormente hemos visto el libro de Samuel, y el libro de Samuel trata acerca de su nacimiento, del nacimiento de Samuel, de la vida de Samuel, y posteriormente cómo Samuel ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, y posteriormente Saúl tuvo una persona que estuvo dentro de su reinado, que fue David, y David estaba profetizado de que iba a ser el futuro rey de Israel, porque Saúl había pecado contra el Señor. Y la historia ya dentro del libro de Samuel va a tratar del rey Saúl y también de la persecución que Saúl levantó contra David. Posteriormente vemos en el segundo libro de Samuel que ya había muerto Saúl, y en este caso va a narrar el reinado de David. El reinado de David en el segundo libro de Samuel, que se va a ver que dentro del reinado de David había problemas, vicisitudes e incidentes. En primer lugar, David había reinado solamente 7 años en Judá, pero posteriormente ya de los 7 años luego ya reinó sobre todo Israel, y el reinado de David fue 40 años que reinó en todo el reino unificado que para aquel entonces se encontraba. Ahora pasamos al libro de los reyes. ¿Y cómo podemos recordar el libro de los reyes? Recordamos el libro de los reyes, que trata acerca de la monarquía de Israel. Dentro de esta monarquía hemos visto que había un reino unido en un principio, y este reino unido se describe de los capítulos 1 al capítulo 11, y posteriormente hay una división del reino, y esta división del reino dentro del primer libro de Reyes está del capítulo 12 al capítulo 22. Entonces, de esta manera, este reinado, que del reino dividido, pues ya comenzó después de la muerte de Salomón. En unas cuantas palabras, el libro de los Reyes trata acerca de esta monarquía que había comenzado dentro de este primer libro de los Reyes, que había comenzado con Salomón hasta Josafat. Y el segundo libro de los Reyes nos va a seguir relatando otros reinados dentro de la nación de Israel, y también dentro de el reino del sur. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 7 se narra la corrupción de Israel en una sucesión de reyes desde Ocosías hasta Oseas. Posteriormente, del capítulo 18 al capítulo 25 se va a narrar el reino del sur, los reyes del reino del sur, esto es de Judá. Y finalmente el libro de Segunda de Reyes va a terminar con el cautiverio de
Jerusalén, que fueron deportados a Babilonia. De esa manera acaba el segundo libro de Reyes. El primer libro de Crónicas comienza con una genealogía desde Adán hasta Saúl. La diferencia con los otros libros históricos, bueno, con los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, está que en Primera de Crónicas, como también en Segunda de Crónicas que vamos a ver, se va a narrar la historia de Israel desde el punto de vista religioso y sacerdotal. Y dentro de este primer libro de Crónicas se hace un relato histórico de esta historia desde un punto de vista religioso y sacerdotal hasta la muerte de David. Posteriormente, en el segundo libro de Crónicas se comienza con la ascensión al trono de Salomón, al trono de Israel. Recordemos que todavía el reino estaba unificado. Posteriormente el reino se dividió. ¿Y cómo acaba el libro de Crónicas? Acaba el libro de Crónicas con la cautividad de Judá y el futuro decreto del rey de Persia que permitía que los judíos volvieran a Jerusalén para reconstruir la casa de Jehová o el templo de los judíos. Pasamos de esta manera a Esdras. Habíamos dicho que el Ciro había emitido un decreto para que los judíos volvieran a Jerusalén para reconstruir el templo que estaba destruido, y la persona que encabezó este retorno a Jerusalén para reconstruir el templo fue Zorobabel, quien retornó a Jerusalén con 50,000 hombres. Y cuando ellos estaban colocando los cimientos del templo, dice que sus enemigos, que eran samaritanos, habían detenido la obra. Sin embargo, Dios levantó a Ageo y Zacarías, quienes animaron al pueblo para que continuaran con la reconstrucción del templo. De esta manera, pues, se habían terminado finalmente la reconstrucción del templo. Posteriormente, Esdras había retornado a Persia y luego de 60 años volvió a Jerusalén y se encontró con la sorpresa de que el pueblo había pecado porque había tomado mujeres extranjeras, y Esdras en esa circunstancia hizo una reforma. El libro de Nehemías nos habla acerca del tercer regreso de los judíos a Jerusalén, pero en este caso este tercer regreso a Jerusalén ya no fue para reconstruir el templo, porque ya estaba reconstruido, pero este tercer regreso de judíos a Jerusalén fue para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Las murallas de Jerusalén debían ser otra vez levantadas y reconstruida la ciudad de Jerusalén. Y al igual que en el libro de Esdras, los enemigos, viendo que se estaban reconstruyendo las murallas de la ciudad de Jerusalén, sus enemigos se opusieron, y esos enemigos eran pues samaritanos. Posteriormente acabaron en 52 días, dice la palabra del Señor, de que se fueron terminados los muros de la ciudad de Jerusalén, y después Nehemías leyó la ley al pueblo, y mediante esa lectura y la toma importancia de la palabra de Dios, dice que se produjo un avivamiento. Luego Nehemías se fue, retornó a Persia, y luego de 12 años volvió Nehemías, y el pueblo nuevamente había pecado. Y entonces Nehemías tuvo que hacer una nueva reforma, al igual que Esdras lo había hecho. Otro libro que hemos considerado dentro de los libros históricos está el libro de Esther. Recordemos que Esther era una moabita que se había casado con Booz, y de aquella relación matrimonial había nacido Obed, y Obed fue un descendiente de David, y David en su descendencia tuvo al Señor Jesucristo, y por eso podemos determinar de cómo dentro de la genealogía del Señor Jesucristo se encuentra una moabita, una gentil, porque Dios siempre tuvo presente a que los gentiles también fueran salvos. Resumiendo sobre esta síntesis que estamos haciendo, hemos visto los 12 libros históricos de esa manera clasificados dentro de la literatura bíblica. El primer libro Josué, el segundo libro Jueces, el tercer libro Ruth, el cuarto libro, el primer libro de Samuel, el quinto libro, el segundo libro de Samuel, el sexto libro, primer libro de Reyes, el séptimo libro, segundo libro de los Reyes, el octavo libro, primer libro de Crónicas, el noveno, segundo libro de Crónicas, el décimo Esdras, el 11º Nehemías, el 12º Esther. De esa manera los libros históricos
contienen 12 libros dentro del Antiguo Testamento, y en síntesis podemos decir de todos estos libros históricos, los libros históricos son clasificados en el Antiguo Testamento como 12 libros históricos, y estos los 12 libros históricos comienza con el libro de Josué y termina con el libro de Esther. Padre amado, te damos gracias por estos libros históricos que tú, Señor, has permitido que se preserven en tu palabra, para que nosotros aprendamos de la historia y que evitemos cometer los errores que se cometieron en la antigüedad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar estudiando ya más a profundidad, detalle a detalle, estos libros históricos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.